Creo que es muy cierto lo que dice la Biblia, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estemos siempre pendientes de las personas que nos rodean, porque sus intenciones pueden ser muy diferentes a lo que imaginamos. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos, y vivamos juntos con el miedo. En el exterior, soy el vecino amable que siempre está dispuesto a ayudar. La gente me conoce como ese tipo generoso que dona su tiempo a la comunidad, que siempre tiene una sonrisa para los demás. Sin embargo, lo que no saben es que en lo más profundo de mi ser reside una oscuridad que no se atreverían a imaginar. Mi día comienza con un eco de risas y agradecimientos, pero la verdad es que cada acto amable es solamente una fachada meticulosamente construida. La caridad que ofrezco no es más que un juego sádico que disfruto, una forma retorcida de alimentar mi ego, mientras observo cómo la gente se enreda en mi red de engaños. Mi nombre, por obvias razones, lo mantendré oculto, pero esta es mi historia. Desde joven desarrollé un gusto por las artes de la manipulación. Aprendí a perfeccionar mi sonrisa encantadora y a modular mi tono de voz para transmitir empatía. Nadie sospechaba que bajo mi fachada de altruismo se escondía un ser con ansias de control y perversidad. Las chicas que a mí me agradaban, o más bien, que veía como mis víctimas perfectas, las seducía de tal manera que cayeran en mis redes. Yo sé bien que no soy un hombre muy atractivo, pero soy hábil con las palabras. Así que en mi haber tuve muchas novias lindas, amables e ingenuas, con las cuales podía hacer miles de cosas. Las manipulaba incluso para que pecaran. No creas que cuando conseguía tener intimidad con ellas, de inmediato las dejaba. No, por ahí no. Estaba con ellas un tiempo, hasta que veía la oportunidad de salirme de la relación para buscar otra nueva víctima. Tenía que cuidar las apariencias porque podría regarse los chismes de mis actos. Mis padres son muy católicos y ellos me inculcaron el amor y temor a Dios, pero yo como no lo veía pensaba que al no ver no creer. Así que les daba la vuelta a mis padres ingenuos y hacía mis actos masoquistas fuera de casa, en la oscuridad de lo desconocido. Desde muy joven trabajé para poder tener dinero y así comprar mis placeres. Me encantaban las mujeres, por lo que cuando tenía cierto monto de efectivo, iba a buscar a una mujer de la calle para que me diera lo que yo necesitaba, satisfaciendo mis ansias, tanto carnales como mentales. Con el tiempo fui perfeccionando mi actitud hacia los demás. Cuidaba mi reputación por obvias razones. Sin embargo, hice una tontería. Una novia que tuve era muy buena e hija de familia. La empecé a trabajar muy bien para que pudiera caer en mi máquina maquiavélica. Y cuando estaba a punto de por fin hacer lo que yo quería con ella, la chica tuvo el valor de enfrentarse a mi narcisismo, dejándome definitivamente para jamás volver. La pérdida de aquella novia fue un golpe inesperado. Aunque estaba acostumbrado a manipular a las personas a mi alrededor, ella había sido diferente. Su valentía para enfrentarse a mi oscuridad me dejó aturdido. Y la sensación de perder el control sobre la situación me resultaba insoportable. A pesar de ese revés, mi fachada de buen ciudadano seguía intacta. Continué participando en actividades comunitarias, ayudando a los demás y manteniendo la ilusión
de ser una persona ejemplar. Sin embargo, me adentré en terrenos peligrosos, donde la línea entre la legalidad y la inmoralidad se volvía borrosa. Cada vez me sumergía más en mis propias fantasías retorcidas, alimentando mi ego con la sensación de poder sobre los demás. Mis padres, ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de mí, seguían confiando en que su educación católica había forjado en mí un carácter recto. Comencé a estudiar una carrera universitaria, pero a la mitad de esta decidí renunciar. No me agradaban los números, no me agradaba la economía, así que estuve unos meses sin estudiar. Y fue donde hice algo que marcó mi vida para siempre. En ese periodo de tiempo me puse de novio en una chica muy linda y dulce, como de esas que me gustaban porque eran fáciles de manipular. Y más o menos a los 2 meses de relación, logré convencerla para irse de viaje conmigo. Ella no quería. Sin embargo, le dije que dormiríamos en habitaciones separadas y que no pasaría nada de lo que ella pudiera arrepentirse. Así que nos fuimos a una playa algo escondida. Rentamos un par de habitaciones y ahí empecé mi plan para que ella cayera ante mis encantos. Esa misma noche tomamos algunas copas de más y la fui manipulando para que ella se metiera a mi habitación y pasara la noche conmigo. Mi plan funcionó, solo que al día siguiente ella estaba llorando y me reclamaba que por qué había sucedido. Yo le dije que ella dio pie y que eso yo había entendido. Ante la situación regresamos de inmediato a nuestra ciudad y sus padres no se quedaron con los brazos cruzados. Metieron una demanda en mi contra, pero yo alegué mucho y además mis padres contrataron a un par de abogados, por lo que salí impune de sus acusaciones. Sin embargo, mis padres eran muy estrictos, al grado de que me orillaron a entrar al seminario. Ahí estudiaría varios años hasta ordenarme de sacerdote. Y si bien yo no estaba nada de acuerdo, contra mis padres era un pleito que jamás iba a ganar. En el seminario, claro, que estaba bien controlado, no podía hacer las cosas que me agradaban, pero cuando me ordené de sacerdote ya era otra situación. Incluso sentí que había caído en el lugar más adecuado, porque pondría en práctica mis artimañas de hombre bueno, educado y caritativo, y lograr mis objetivos de manera más fácil. Así que cuando me dieron de manera formal una iglesia, me fui abriendo paso entre la comunidad. Me obsequiaron un auto, y si bien no era de lujo, me servía para moverme. También me daban donativos que hizo que lograra abrir una cuenta de banco y ahorrar para comprar una casita. Poco a poco fui prosperando, y todo bajo la farsa de que yo era un buen sacerdote. Y eso hizo que en unos años me asignaran una iglesia en una colonia adinerada de la ciudad. Ahí era mucho mejor para mí. Si bien mis bajos instintos carnales no los había podido llevar a cabo en varios años, tomé lo mejor del asunto. Obtenía dinero para mi uso personal. En la nueva congregación me fui abriendo paso poco a poco. Las personas me invitaban a sus casas y creamos unos lazos de amistad, los cuales supe aprovechar muy bien. Y justamente una de esas amistades fue algo más que amistad. La señora me iba a ver a la iglesia para pedir consejos. Tenía problemas matrimoniales y por ahí me fui metiendo, diciendo que eran los designios de Dios. Así que me fui metiendo poco a poco en su cabeza, al grado de que empezamos a tener una relación íntima. Ella me iba a ver en las mañanas y ahí en mi habitación nos demostrábamos amor de manera pasional. Para mí, claro que no era mucho amor que digamos, sino que tenía tantos años que no estaba con una mujer que pensé que cualquier mujer sería suficiente. La señora tendría tal vez unos 45 años de edad, así que sabía perfectamente en lo que se estaba metiendo. La relación duró aproximadamente 1 año.
Después tuve la fortuna de que me enviaran a dar pláticas al convento de la ciudad. Ahí conocí a varias monjas. Una me llamó mucho la atención, así que me propuse que fuera mía. Poco a poco me le fui metiendo. Le decía muchas cosas, además de que propiciaba que ella fuera a verme o me hiciera algunos mandados. Y una cosa llevó a la otra, hasta que empezamos a mantener una relación amorosa. Ahí, desgraciadamente, la chica salió embarazada y la corrieron del convento. Me vino a ver, pero yo solo le dije que no me podía hacer cargo del niño, que yo tenía una reputación, que le perdonaba sus pecados y que mejor se fuera a casa de sus padres para que la ayudaran, pero que tuviera mucho cuidado si decía que ese hijo era mío, porque no me conocía por las malas. Como decidí alejarme un poco de las mujeres, mi perversidad tenía que salir de alguna manera. Así que a veces cuando las personas se confesaban, les hacía preguntas intimidantes solo por diversión. Si decían que habían pecado teniendo relaciones extramaritales, les preguntaba que cómo lo hicieron, que si fue con una persona o con varias, o preguntas grotescas y vulgares. Realmente mi mente era una mente perversa y desquiciada, y como las demás personas no hacían algo al respecto, ya sea por pena o educación, simplemente no decían nada a nadie. Después de un par de años, volví a tener algunos amoríos con mujeres de la congregación. Ahí encontré el equilibrio exacto entre la sección gris del bien y el mal. Sin embargo, cometí un pecado que hasta el día de hoy es el que me llevó a tener la vida que vivo. Decidieron moverme a otro estado. Mi mudanza a la nueva ciudad despertó en mí una sensación de libertad y oportunidad. La comunidad era más pequeña y eso alimentó mi arrogancia y creencia de que podría continuar mis manipulaciones sin consecuencias. Después de un tiempo, inicié una relación con una chica joven. Ella era muy temerosa de Dios, y como yo sabía muy bien cómo manipular a las personas, no me fue tan difícil. Aproximadamente a los 6 meses de tener intimidad con ella, salió embarazada. Me fue a ver para pedirme que la ayudara. Yo le dije que no iba a poder hacer algo al respecto. Ella llorando me suplicó que no la dejara desamparada, que su padre podría hacerle algo impensable. Yo le dije que ese era su problema, y que por nada de este mundo dijera que ese hijo era mío, si no desataría la ira de Dios por haber tentado a un hombre de fe. La chica se fue de la sacristía ese día y jamás la volví a ver. Como a los 2 días fueron sus padres a verme, estaban llorando y estaban muy enojados. Tenían un papel en la mano. Aquella chica se había quitado la vida. Dejó una nota donde explicaba la situación. Dejó por escrito, de manera detallada, todo acerca de nuestra relación amorosa y del embarazo. Ellos vinieron a reclamarme, y el padre me metió un buen golpe en el rostro. Dijeron que pondrían una demanda para que me arrestaran y metieran preso. Sin embargo, aquella no procedió. No encontraron pruebas contundentes del asunto. Yo realmente pensé que me había salido con la mía, pero, honestamente, no sabía con quiénes me había metido. Al par de semanas, empecé a sentirme extraño, tenía malestares en el cuerpo y mi semblante se veía muy cansado. Pensé que tal vez porque tenía malas noches o me iba a enfermar de gripa. Sin embargo, esos malestares fueron aumentando día con día. Mi rostro empezó a adelgazar de manera muy extraña, como si se notara mi calavera, y casi no comía, ya que bocado que probaba no sentía absolutamente nada de sabor. Las personas en la congregación empezaron a disminuir, casi no iban a misa, y por consiguiente el dinero que se recibía era menos. Por las noches empecé a tener pesadillas, y cuando despertaba veía sombras escurridizas en mi habitación. Además, tenía el sentimiento de que alguien me vigilaba continuamente. Decidí ir al médico, pero no encontró alguna enfermedad.
Lo único que me dijo era que se veía todo normal y que a lo mejor necesitaba un descanso. Así que me tomé una semana de vacaciones. Pero en esa semana fue cuando más me enfermé. Las piernas empezaron a dolerme mucho y también la espalda, por lo que decidí ir a pedir otra opinión. Cuando este nuevo médico me revisó, dijo que a simple vista no había nada raro, que me solicitaría unas placas para ver mi columna vertebral. Cuando le entregué los resultados al doctor para que lo revisara, no podía creer lo que estaba viendo. Me mostró a contraluz las placas y ahí en la columna habían 3 alfileres clavados. Yo le dije que no sabía cómo habían llegado ahí. Él dijo que en todos sus años de practicar medicina nunca vio algo igual. Eso estaba ocasionando mis malestares en la espalda y piernas. Así que tuvieron que intervenir para quitarme los alfileres. Al hacerlo se dieron cuenta de que tenía también un tumor oculto entre las vértebras, por lo que decidieron operarlo. Desgraciadamente la operación no fue exitosa. Me quedé en silla de ruedas de por vida. No tenía movilidad de la cintura para abajo. Eso sabía que había sido un castigo divino por tanta maldad que había regado en el mundo. Tú pensarás que hasta acá llegó mi historia. Déjame decirte que no. Después de mi recuperación, entre comillas, seguí padeciendo dolores, incluso dolores en las piernas, a pesar de que no debía de sentir nada. Si bien no tenía movilidad, me dolían todo el tiempo, a pesar de que tomaba medicamentos para los malestares. Iba continuamente al médico y ya casi no tenía contacto con las personas. Mi condición me fue alejando cada vez más del mundo que conocía. Dejé de oficiar misas y me retiré a la ciudad donde vivían mis padres, eso con permiso del obispado. Con el tiempo me volví una piltrafa humana. Mi mente divagaba casi todo el tiempo y hablaba con personas que no estaban ahí, como aquella chica que se quitó la vida en la última ciudad donde viví. En mis momentos de lucidez pensaba que este era un castigo terrible, incluso para mí. Preguntaba a Dios del por qué hacía eso, pero pronto recibiría mi respuesta. Llegó a verme la madre de la chica antes mencionada. Ella estaba vestida de negro y tenía a su lado a una mujer anciana. Yo no sabía a qué habían venido a verme. Ella dijo que quería ver con sus propios ojos cómo estaba. Quería verme como el perro que soy, postrado en cama y pagando mis culpas. La anciana que estaba con ella se me acercó y me dijo que debí de haber pensado mejor antes de jugar con tantas personas, que ella era la abuela de la chica y una bruja negra, que si en efecto yo hubiera sido un hombre de fe, nada me hubiera pasado. Sin embargo, al tener el alma negra fue fácil para ella hacerme un trabajo de brujería para pagar el mal con creces, que sus demonios le dijeron que en mi vida había hecho mucho daño y que nadie me podría ayudar, que todavía me faltaba mucho por vivir y que lo que me quedaba de tiempo en este mundo lo pagaría. Esta historia es un secreto a voces en la comunidad en donde yo vivo y quise compartirla con la audiencia, porque a veces las personas que están disfrazadas con piel de oveja son los que tienen más negra el alma. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?